Hermanos, pues vamos a continuar con la enseñanza de esta tarde. Déjame poner aquí nada más el cronómetro para no pasarme como estadística nada más, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la, con la serie Doctrinas de Salvación, y esta es la segunda parte del tema que abordamos la semana pasada, que fue la seguridad de la salvación. Sí, recuerdan que estuvimos pues viendo algunos bases, ¿no?, acerca de esta doctrina que es fundamental, ¿no?, la seguridad de la salvación. Y comentaba, ¿no?, al principio de la semana pasada que es una doctrina fundamental, ¿sí? Es una doctrina fundamental y que también es controversial, ¿no? Decíamos, hay sectores de la iglesia que, que pues que creen que la salvación se pierde, ¿no? Que no hay una seguridad plena de la salvación, que se puede perder en algún momento de la vida del creyente. Y otro sector, ¿no?, creemos que no, que nuestra salvación no se pierde y que está segura, ¿no? Está segura en el Señor, que no depende de nosotros, ¿verdad? Que estamos en su mano, ¿sí? Que estamos en la mano del Señor. Y estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos acerca de esto, ¿no? Que hablamos también acerca de que el Espíritu Santo nos es dado como garantía, recuerden, ¿no? Como arras, ¿no? Como se dio un depósito por nosotros, ¿no? Por nuestra salvación, por la culminación de esta, ¿no?, la glorificación. Y vimos, ¿no?, que las arras tienen un valor jurídico, que es una señal de un consentimiento prestado, ¿no? Se dio un depósito y es seguro que el Señor va a cumplir con ese propósito. Nosotros decíamos, a veces podemos incumplir con contratos, ¿no?, por X o Y razón, pero en el Señor está seguro ese contrato. Es decir, nosotros podemos tener la certeza de que el Señor va a cumplir su promesa, de que vamos a estar con Él, ¿no? Y que no depende de nosotros esto. Y bueno, vamos a abundar un poquito más en esto de la seguridad. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leerlo? Es a partir del versículo 1 al versículo 6, por favor. Ahí si desenfundan rápido, váyanle dando. ¿Sí? Adelante, Pietro. ¿Uno del 1 al 6? Sí. Sí. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, gracias. Bueno, vemos aquí en este pasaje, ¿no?, que el apóstol Pablo pues está orando, ¿no?, por los filipenses, ¿no? Es una oración la que está haciendo, y el versículo 6 en específico está diciendo, ahí el apóstol dice, estando en Biblia de las Américas, estando convencido precisamente de esto. Es decir, él no dejaba suelta una posibilidad de que no fuera así de esta manera, de que pudiera ser de otra manera, sino diciendo, estando convencido precisamente de esto. ¿De qué estaba convencido el apóstol Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Para él es algo que ya estaba hecho, ¿no?, como lo vimos la semana pasada. Pero vean, es algo importante, es algo que necesitamos tener presente, y es algo que necesitamos ubicar nosotros a la hora
de predicarle a alguien, de tener cuidado, y es el hecho de que la salvación es del Señor y que Él la comienza, ¿ok? Que no es por los méritos de nadie, porque luego, por ejemplo, en situaciones como esta, ¿no? Que estamos viviendo la pandemia y que podemos estar orando por alguien que está hospitalizado, alguien que está enfermo, y nosotros podemos decirle, no, pues sí, le predicamos, ¿no? Pero ¿qué le predicamos? ¿Qué le estamos diciendo? Ah, pues mira, la vida que has llevado te trajo a esto, no sé, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué te falta? ¿Qué has hecho bien? O sea, cosas que no son así, sino llevarlo a, eres un pecador, o sea, independientemente de que estás enfermo, de que estás en esta situación, tu problema más grande es el pecado, ¿no? Y necesitas a Cristo. O sea, tú podrías salir de esto, tú podrías hacer buenas obras, tú podrías ser alguien muy dadivoso, pero tu problema se llama pecado, ¿no? Y el que comenzó a resolver ese problema es Cristo, cuando murió por nosotros, ¿no? En la cruz, cuando se hizo el plan de salvación. Entonces, nosotros lo que la gente y lo que nosotros nada más hacemos es seguir, ¿no? Ah, está eso, por ahí voy. Pero no que nosotros haya, una vez más, ¿no? Creo que hemos abundado en eso, Pietro habló bastante en la regeneración, la justificación. El Señor empieza la salvación, es de Él, y nosotros caminamos en obediencia a lo que Él va diciendo. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, entonces decíamos que el Señor es el que la comenzó, y también vemos que dice, que es lo que nos atañe ahorita en este momento, dice que Él la perfeccionará. ¿Ok? Que nosotros sí caminamos en los medios de gracia que se le llaman en oración, en piedad, en ayuno, sí andamos en eso y debemos hacerlo, pero no significa que por eso caminamos hacia la culminación de la salvación, ¿ok? Dice que el Señor es el que la perfecciona. Obviamente usa esas cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo dice la Escritura que el joven limpia su camino? Con la palabra de Dios, ¿no? Pero si alguien no está en la palabra de Dios, si alguien rehúsa y no le interesa y de vez en cuando lee un capítulo o algo y no está en la palabra, pues difícilmente el Señor va a poder estarlo limpiando con la palabra. ¿Ok? Si alguien no está en oración, si no hay comunión, pues difícilmente el Señor va a poder obrar en esa persona. Entonces es a través de esas cosas que nosotros podemos caminar, obedecer, porque es obediencia, es que Él va perfeccionando. Y luego dice, hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es este día? Pues ya sea que nosotros muramos, ¿no? O Él venga, ¿no? Ese es el fin. Y bueno, en lo que llegamos a eso, ¿no? Pudiéramos hacernos unas otras preguntas como las que nos hicimos la semana pasada, y es que tal vez, ¿no? No sé si le ha pasado alguna mañanita de café o estás viendo el mar, a los que nos gusta ir a la playa a ver el atardecer, o que viste, ¿no? Que pasó, que hay un suceso extraordinario, ¿no? Y que te hizo meditar en lo pequeño que eres, no sé, algo que te golpeó de repente y, y te puedes llegar de esas preguntas que llegan en esos momentos, ¿no? Es, bueno, ¿por qué seguimos siendo cristianos, no? ¿Por qué sigo siendo cristiano? ¿No? Tal vez después de que pasó alguna situación difícil en tu congregación y te preguntas, ¿no? ¿Por qué sigo siendo cristiano? Otra pregunta es, ¿por qué otros abandonan la fe? O sea, ¿yo por qué sigo? O sea, ¿qué me mantiene aquí? ¿Y por qué otros abandonan la fe? ¿Sí? ¿Por qué personas que hemos visto tal vez predicando o cantando, tocando algún instrumento o sirviendo en una iglesia, en cualquier área de servicio? Porque esas personas, si yo la miraba estaba, ¿no? Tan apasionada y que le echaba ganas y que llegaba temprano y que le echaba todos los kilos, y por qué de repente abandonó la fe y luego y se fue al mundo totalmente, ¿no? ¿Por qué pasa eso? O sea, y lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿no? Personas que abandonan, que nosotros decíamos, no, pues es que este brother ya casi levitaba, ¿no? Ya no caminaba.
le evitaba, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Si eso le pasó a él, ¿qué será de mí, no? Podemos decir. Era para nosotros alguien tal vez que, pues alguien de respeto. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Cuando encontramos en la Escritura versículos como estos, ¿no? Que Él comenzó la obra en nosotros y que Él la perfeccionara. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? ¿Por qué le pasó eso? ¿Y por qué algunos apostatan de la fe? ¿O por qué algunos abandonan la fe? Y podría ser que nosotros lleguemos a hacerlo en algún momento de nuestra vida. Tal vez ahorita nos sentimos, no, pues, ahorita si me preguntas, claro que no. Y que me echen a los leones, no importa. No, que me correteen los leones, yo no. Pero quizá en algún momento de nuestra vida habrá esa posibilidad de que lo hagamos, ¿no? Fíjense, las personas, ¿no? El sector de la iglesia que cree que la salvación se puede perder, pues tiene esa incertidumbre, ¿no? Puede llegar a vivir con esa incertidumbre de que tal vez en algún momento alguien en un semáforo, ¿no? Le salga lo Hulk, ¿no? Se convierte en Hulk y pase algo que lo haga que pecar, ¿no? Pero es una posibilidad en el sector de la iglesia que cree esto, que pueden abandonar en algún momento la fe. Incluso hay, ustedes saben, ¿no? Que hay congregaciones o hay movimientos en los que tú puedes ir a un retiro y te vuelves a quedar como nuevo, ¿no? Ya agarraste, no sé, en un año, 2 años, te llenaste de cosas. ¿Cómo se llama ese paso? Cuarto y quinto paso, no sé cómo se llama, ¿no? Bueno, el caso es que te llenaste tu costal y allá vas, ¿no? Y lo descargas. Y la onda es que está abierta la posibilidad de ir varias veces. No, pues, entonces, bueno, pues si ya está eso, pues entonces quiere decir que pues hay chance de llenarlo y total, pues voy y lo descargo allá, ¿no? Pero vean, porque hay ese pensamiento de que esos pecados que hice me pueden llegar a que yo pierda esta salvación o esa seguridad de que voy a estar con Él. Entonces, ah, busco ese tipo de salidas, ¿no? Busco ese tipo de opciones para recuperarla. Entonces, está ese lado, ¿no? Ahora, hay una realidad. Sí sabemos, ¿no? Que el Señor comenzó la obra en nosotros, sí, que Él la está perfeccionando, que Él nos está santificando, como vimos en temas pasados. Lo sabemos, estamos conscientes de ello. Pero la realidad es que no somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay en Zoom? Ni el Internet es perfecto, ¿no? No hay ningún perfecto. Ya estamos llenos de imperfecciones. Y no nada más faciales. Estamos llenitos de imperfecciones, ¿verdad? Pero la realidad es que la Escritura nos enseña que aunque somos imperfectos, estamos perseverando en un camino, ¿no? Es lo que la Escritura va enseñando y eso es lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en sus cartas están señalando, ¿no? Somos guardados por el poder de Dios, ¿no? Mediante la fe, es decir, en nosotros, lo vimos la semana pasada, eh, nosotros estamos cada día, no es de cuando creí, sino cada día estoy confiando en Él y me levanto y estoy confiando en Él, que Él me va a guardar, ¿no? Que no solamente oramos, ¿no? Señor, guárdame este día que puedo regresar a casa. Aunque hay hermanos que piensan que tal vez no van a regresar y bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero, pero oramos, Señor, que pueda regresar a casa y confiamos en eso, ¿no? Salimos a trabajar tranquilos y esperamos en eso, pero en el sentido de la salvación es algo en lo que estamos confiando, que somos guardados por su poder para nuestra salvación futura, ¿no? Que es la glorificación y perfeccionándonos en esta vida, ¿no? En la santificación. Ahora, estamos seguros y perseveramos porque sabemos que Él es el que nos preserva, no que nosotros. Miren, si el Señor nos soltara no sé cómo decirlo, nos diera la opción, ¿no? Bueno, pues tú cuídate tú solito, en ese mismo minuto nos íbamos al pozo. Pero Él es el que
nos preserva, ¿no? Es el que nos guarda, pero nos dice que nosotros perseveremos en el camino. ¿Sí? Ahorita vamos a desarrollar un poquito más eso. Acompáñame ahora, por favor, a segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si alguien lo tiene ahí, pues que me ayude a leerlo. ¿Listo? Viene. ¿Lexa? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok, bien, gracias. Vemos, ¿no? Lo que dice el verso todo, aquí en esta versión, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Ahí está, hermano. Si hay la posibilidad de que alguien se desvíe, ¿no? Si hay la posibilidad, ahí lo dice el texto, ¿no? Si hay, y hay posibilidad de no permanecer. Pero vean la otra parte del versículo, ¿no? Que dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, dice, no tiene a Dios. Ahora está hablando de que no lo tiene. No dice, lo tuvo y lo dejó. Si no lo tiene. O sea, una evidencia de que no tienes a Dios es que no permaneces y te desvías. ¿Ok? Ya va agarrando forma, ¿no? Si alguien se desvía en el proceso, ¿no? Si alguien no permanece, es evidencia de que no tiene a Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 7:21? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Si cantamos en la alabanza, hicimos no sé cuántas cosas. ¿Y qué es lo que cuál fue la respuesta de Dios en eso? Apártense de mí, ¿no? Hacedores de maldad. Dice, los conocí en un tiempo, pero luego los desconocí. O sí los acepté, pero luego ya me cayeron gorditos y porque andaban mal. No, dicen nunca, nunca, es decir, nunca, desde el día 1 hasta el último día, nunca los conocí. Y sí, o sea, iban a la iglesia y estaban en el audio, ¿no? Se sentaron en una silla tal vez. Y ahí habla de que echaban fuera demonios, ¿no? Que había un ministerio, o sea, predicaba tal vez. Dice, nunca los conocí, ¿no? Entonces, son evidencias, ¿no? Y aquí las vemos, ¿no? Que es alguien que se desvió y que no permaneció en la enseñanza de Cristo. Es decir, alguien puede ir a la iglesia toda su vida, puede tal vez seguir las reglas de la denominación, ¿no? Yo nunca la falda pasó de la rodilla, ¿no? O nunca, siempre llevé corbata o muchas cosas, ¿no? Que se imponen, pero dice que no permanecieron en la enseñanza de Cristo, ¿ok? Dice que los que no permanecieron no tienen a Dios. El que permanece en la enseñanza se tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Ok? Entonces la evidencia de que alguien que alguien tiene a Dios, la evidencia de que alguien tiene a Dios es porque permanece en la enseñanza de Cristo. Si esa persona se desvía o no permanece, es evidencia de que no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Es decir, que nunca lo tuvo. No lo tuvo y luego lo dejó. ¿Ok? Como de repente podemos ver pasajes en las Escrituras y bueno, vamos a ir a algunos de ellos hoy para ver qué nos dicen, ¿no? Que aparentemente pueden estar hablándonos de que sí, de que es que sí dice que si descuidamos, ¿no? Bueno, ahorita vamos para allá. Mateo capítulo 7, por favor. Bueno, ya lo vimos, perdón. Juan 6:60. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Está hablando ahí acerca de la alimentación. Perdón, me brinqué. Perdón. Está hablando aquí el Señor, en este pasaje, ahí en Juan, les habló, miren, nosotros lo podemos leer aquí en la Escritura y lo entendemos, ¿no? Pero el hecho de que las personas que lo estaban escuchando
lo aceptaran no estaba tan fácil, ¿no? Les estaba diciendo, desde el 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre vive en mí, como el Padre que vive me envió y yo vivo para el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Escuchar esas palabras no está fácil para el contexto judío, ¿no? Para el contexto de las personas a las que el Señor les está hablando. No está fácil escuchar ese mensaje. No está tan fácil digerirlo, ¿no? Ay, caray, ¿no? Y luego dice el versículo 60. Digo, esto lo estaba enseñando en una sinagoga. Dice el versículo 60, dice, por eso muchos de sus discípulos, escuchen, de sus discípulos, gente que lo estaba siguiendo, gente que ya él le dio de comer, sí que lo alimentó, que vieron cómo de unos panes y unos peces, el Señor les dio de comer a un montón, ¿no? Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, lo que leímos hace ratito, dijeron, ¿dura es esta declaración? ¿Quién puede escucharla? O sea, no eran palabras sencillas de digerir. ¿Ok? Y dice el 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto os escandaliza, ¿no? Y luego el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Entonces él sabía que había algunos de ellos, es decir, por esta situación, gente que había caminado con él lo dejó. Dice el 66, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Después de ver un montón de cosas que él hizo, milagros y señales y de todo, se apartaron. Y también hasta con los 12, ¿no? Les digo, y ustedes también, órale, también, si se quieren ir, denle, ¿no? A sus discípulos. Y bueno, ya ustedes pueden seguir leyendo el versículo, ¿no? Pero esto nos habla, ¿no? De que hay gente que puede estar siguiendo al Señor por un tiempo, por mucho tiempo, pero de repente en la iglesia el pastor dijo, hermanos, vamos a iniciar en enero con una serie acerca del pecado. ¡Sas!, ¿no? Y a ver, levante la mano el que no esté casado, levante la mano el que no sé qué, levante la mano el que... Un montón de cosas que luego, ¿no? En las iglesias. Y no, pues, no, pero pues es que el papelito, ¿no? ¿Para qué? No sirve de nada, ¿no? Lo que importa es el corazón, lo que yo siento por ella, ¿no? No, es que sí importa. Y se empieza a hablar acerca de las cosas que a Dios no le agradan, y algunos de ellos dicen, dura es esta palabra, ¿no? Pero bueno, son las enseñanzas de Cristo. Y el que no permanece en las enseñanzas de Cristo, no tiene al Padre ni al Hijo. Es decir, sí parecía creyente, parecía un discípulo, caminó con el Señor, tal vez vio un milagro, tal vez Dios obró un milagro en esa persona, tal vez le creció una pierna que no la tenía, no sé. El Señor puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero si no permanece en sus enseñanzas, pudo haber recibido el milagro más extraordinario y no permanecer en esas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, una vez más, se ha dicho, ¿no? Muchas veces, el que alguien reciba una sanidad no es garantía de que el Señor le ha salvado. El que alguien, es que yo tengo 700 años en la iglesia, ¿y eso qué? ¿Y él cómo? Si tiene un año, ¿no? Pero permanece en las enseñanzas de Cristo. Permanece en las enseñanzas, eso es evidencia de que él tiene a Dios, de que él tiene al Padre. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno. Vamos por favor ahí a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Y los demás no tienen Biblia o qué? Les gusta escuchar a Exa y a Pietro, ¿no? Con su voz. Primera de Corintios, versículo 7 y 8. A ver, Lucía, ¿lo tienes? Viene. Primera de Corintios 1, 7 y 8. Sí, por favor. Ok. De tal manera
que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Vean, ¿no? Que dice que, bueno, antes de brincar al 8, dice que estamos esperando ansiosamente la revelación del Señor. Es decir, los que han puesto su confianza en Él saben acerca de esa revelación, y no significa un rema, ¿no? Y cosas de esas, de que el Señor me reveló, no, se está refiriendo al día que Él venga, al día que todos lo vean, ¿no? En su segunda venida, cuando viene por su iglesia, y bueno, todas las cosas que van a suceder, pero los que son sus discípulos, los que han creído, los que permanecen, dice que están esperando eso. Es una evidencia de los que han creído y que están seguros en Él, están esperando la revelación de Él, ¿no? Sí, revelación. Y luego dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Es decir, esto nada más está, no solo tenemos depósito, sino que está confirmado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si cuando Él venga, no se nos va a acusar de pecado, no se nos va a acusar de nada. Él está obrando a nosotros todos los días. Si nosotros caminamos, ¿no?, en obediencia, pero Él está obrando a nosotros todos los días, ¿sí? Y dice que nos confirma para que seamos irreprensibles hasta el fin. El Señor no se cansa. Nosotros a veces nos cansamos de hoy otra vez miércoles y vamos a orar, y ojalá que hoy no me toque de punto de oración, ¿no? O sea, somos carne, pero Él no. Él nos confirmó y Él nos va a presentar irreprensibles, ¿ok? Dice la Escritura, ¿no? Hay otras enseñanzas acerca de esto, que estamos creciendo en la mente de Cristo, ¿no? Conformándonos a la mente de Cristo, y que estamos renovándonos, que Él ya nos dio un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón que puede obedecer las enseñanzas, que puede obedecer a Dios. Ya no tenemos ese corazón de piedra, ¿ok? Una vez más, que tenemos el sello, ¿no? Ese depósito. Ahora, el hecho, hermanos, de saber esto, de que estamos seguros, que Él nos guarda, ¿no? Que Él nos ha confirmado, que Él nos va a presentar irreprensibles, ¿sí? Esto no es un pretexto ni es una licencia, como ha dicho el pastor Raúl, ¿no? Una licencia para pecar. Porque luego, por creyentes que andan así, es que otros dicen, no, yo prefiero mejor cuidar la salvación y no andar como aquel, ¿no? Y como les decía la semana pasada, personas que practican el calvinismo, que más bien es hipercalvinismo, no, pues es que yo soy elegido, ya está, voy a vivir mi vida como quiera, total, pues ya, o sea, ya no hay marcha para atrás. Pero ahorita vamos a ir para allá, pero vemos ahí en Juan, ¿no?, que habla acerca del que practica el pecado. Ahorita lo vamos a ver, pero no es un pretexto para el pecado. Miren, escuché esta analogía de un pastor español que dice que si tu esposa te dijera, ¿sabes qué? Mi amor, para no decir los otros, ¿no?, sobrenombres. ¿Sabes qué, mi amor? Si tú me engañas, yo te voy a perdonar las veces que me engañes. Te lo firmo, ¿no? Si tú me engañas, yo te voy a perdonar las veces que me engañes. ¿Le engañaríamos por eso? ¿Porque nos va a perdonar las veces que le engañemos? ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque sabemos que no nos va a perdonar? No, porque la amamos, ¿no? Que sabemos que es pecado. Pero porque amamos a Dios y nos amamos el uno al otro, no lo hacemos. Vean, en el Nuevo Testamento, bueno, en la Escritura en general, hermanos, todo esto es por amor y es por gracia. Por eso que ustedes ven y que hemos insistido, ¿no?, en los domingos, en el tema de ofrendas, que es amor a la obra de Dios, ¿sí? Que es generosidad, que nada es por obligación. Miren, si alguien está con su esposa por obligación, es cuestión de tiempo. Si alguien está con el Señor por obligación de obedecer sus mandamientos,
es cuestión de tiempo que va a abandonar el barco. Es decir, en esta carrera, ¿no? Tanto en el matrimonio, ¿no? En la comunión con los hermanos, en la carrera que tenemos con el Señor, todo es por amor. Sí, obedecemos y no pecamos, y cuando pecamos nos duele, porque es por amor, no es por obligación. Entonces, pues eso nos lleva a otro nivel, ¿no? Lleva a otro nivel en cuanto al dar, ¿no? Al dar no solamente dinero, sino al compartir despensa. Lo voy a hacer para que el pastor vea que yo sí di despensa, ¿no? Y le voy a poner hasta mi firma, ¿no? A la bolsita que llevé. O sea, eso es hacerlo por obligación, no es hacerlo por amor. ¿Cuál es el estándar de la Escritura? Que no vea tu mano derecha o que no vea tu mano izquierda lo que da la otra mano, para no torcer la Escritura, ¿no? O sea, ni siquiera tú te des cuenta que vas a dar, ¿no? Hazlo por generosidad, hazlo porque amas la obra, hazlo porque amas a los hermanos, y si la despensa va a ser para gente fuera de la congregación, o sea, es por amor. Cuando algo se convierte en obligación, nos convertimos en fariseos, nos convertimos en sepulcros blanqueados. Es lo que el Señor Jesús atacó, ¿no? Con ellos, ¿ok? Entonces, el legalismo es por eso, que es peligroso. Y de hecho, escuché una frase hace mucho de un pastor, ¿no? Que decía que ¿no? Hablando del cristianismo, ¿no? Que es la única religión en la que todo es por amor. En todas las demás es méritos. Si yo hago esto, si yo me pongo una bomba y me exploto en un supermercado, es un mérito y estoy ganando algo. Pero esta es la religión donde te dice no tienes que dar nada, obedece, ama a Dios, ¿no? Y es la única religión, por llamarlo de esta manera, ¿verdad? Porque luego no, Dios no es, el cristianismo no es una religión, es una relación. Pues sí, pero en libros es una religión, ¿no? En la práctica está bien que es una relación, pero es la única en la que Dios nos ama y que nos pide que le amemos y que nos pide que obremos por amor. Fuera de eso, ni demos nada, hermanos, ¿no? Aunque vaya a dar $1,000,000, si lo va a hacer por obligación, si lo va a hacer con tristeza, mejor no lo dé. Dios no lo necesita, ¿verdad? Bueno, pero ya esa es otra historia. Luego, para cerrar este punto, Dios nos pide una vida de obediencia, ¿no? Que es una vida de obediencia por amor, y va a resultar en gratitud. El Señor me salvó, todo lo que ha hecho en mi vida. Si usted si hay un testimonio en usted que, no, si supieras de dónde me sacó el Señor, ¿no? O sea, de esos testimonios está bien, ¿no? O sea, hay casos difíciles, ¿no? Y casos que el Señor solamente pudo hacerlo, que nadie más lo podía hacer más que Él. Pero y todo va, hermanos, testimonios grandes y pequeños, todo va a aterrizar a gratitud. Es decir, el hecho de que nos sintamos seguros en la salvación, que nos sintamos salvados, ya glorificados, como dice Romanos, ¿no? O sea, que la glorificación ya está hecho, ya está firmado. El hecho de que tengamos esa garantía, lo que debe llevar a nosotros, ¿no? A exclamar es gratitud a Dios por eso, no un permiso para hacer cosas, ¿no? Señor, gracias. Y sé que me voy a equivocar en el camino porque no soy perfecto, sé que voy a decir mentiras, sé que voy a hacer eso, pero gracias, ¿no? Porque en el momento que yo diga, bueno, el Señor contribuye el 99% en mi salvación y yo contribuyo el 1%, eso ya es mérito, y cuando llegues al cielo vas a poder reclamar por tu 1% de mérito. Pero en las Escrituras, ¿no? Y en el Evangelio no es así. Tú pones tu vida, ¿no? Y el Señor obra en nosotros, el 100%, ¿ok? Por eso cuando lleguemos al cielo, los méritos son de Él, los méritos son de Cristo, ¿va? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos allá, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, por favor. Pasaje conocido. Para cerrar este punto ya. ¿Alguien lo tiene?
Que lo tenga, venga rápido. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Marisol. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, y el 10 también, por favor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok, bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, reafirmando lo que decíamos hace un momentito, ninguno que es nacido de Dios, es decir, si alguien nació de nuevo, esa persona no va a practicar el pecado. ¿Sí? La simiente de Dios está en él, la semilla de Dios está en él, ¿sí? Se permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué peca? ¿Por qué? Porque está en esta carne. Dice, pero no lo va a practicar. Digo, ya esto ya es algo que se nos ha enseñado muchas veces, ¿no? Pero otra vez no le hace, para que no se nos olvide. ¿Qué es practicar, no? Cuando agarran un pecado por deporte, cuando lo agarran por deporte y dicen, no, brother, lo tuyo ya es deporte, ¿no? Para no decir el término coloquial. Entonces, en eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, es decir, que no practica las enseñanzas de Cristo, no es de Dios. ¿Ok? Dice, tampoco aquel de pilón, ahí la gano el pilón, tampoco aquel que no ama a su hermano. No, pues yo sí practico las enseñanzas de Cristo, yo sí obedezco, oro, ayuno, pero me cae gordo mi hermano, aguas. Es que si lo conocieras, ¿no? Aguas, ¿no? Dice, tampoco el que no ama a su hermano. ¿Sí? Lo tiene catalogado en hijo del diablo. ¿Ok? Entonces aquí son evidencias. Si alguien ha nacido de Dios, no practica el pecado. Y permanece en él, la simiente de Dios permanece en él. ¿Ok? Yo sé que esto está sencillo, nada más es poner bases, poner fundamentos, ¿no? Y arraigarnos bien en esto, hermanos, en estas enseñanzas. Y miren, bueno, ahorita no me voy a brincar esta parte. Acompáñame, por favor, también a Marcos 13:13. Ya se va a empezar a poner anaranjado. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Evidencias de que hemos nacido de nuevo, evidencias de que permanecemos en Él, ¿sí? De que estamos seguros en Él, son evidencias. Marcos capítulo 13, versículo 13. Si alguien lo tiene, léalo por favor. En 2 segundos, si no, yo lo leo. Pablo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Pablo. Ok. Saúl, ¿qué no leíste? ¿Te dice que el que persevere hasta el fin será salvo? No, aquí dice muy claramente que si alguien no persevera, pues no va a ser salvo. Bueno, está sencillo, ¿no? Lo hemos visto ya. ¿Quiénes perseveran hasta el fin? Los que han nacido de nuevo, ¿no? Los que confían en Él, los que están seguros en Él, y los regenerados, los que han sido adoptados, son los que perseveran. Ahora miren, dice el versículo, al principio del versículo 13, si seréis odiados de todos por causa de mi nombre. De verdad que yo tengo mucho tiempo, ¿no? Preguntándome esto y cuando leo este versículo y otros en la escritura, Señor, es que, o sea, no muchos nos odian. O sea, no mucha gente nos odia. O sea, pónganse a empezar, analicen, ¿no? La gente que está alrededor de ustedes y la realidad es que, o sea, ¿qué está pasando en nuestras vidas? O sea, ¿qué estamos mostrando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera? Que no somos diferentes al resto del mundo. Es decir, que no causamos indignación a las otras personas. O sea, analiza ese punto. Y entiendo que esto que está hablando aquí Marcos, ¿no? Está hablando de un tiempo en el que va a llegar, ¿no? Habla acerca de la abominación desoladora después, un tiempo profético,
¿no? En el que algunos serán perseguidos, pero como principio, para nosotros, ¿cuántos de nosotros somos odiados a causa del nombre del Señor? Cuando a veces, sinceramente, ni se nota quién eres entre toda la bola, ¿no? Lo dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Saben cómo se demostraba esto antes? Cuando los mandaban al Coliseo Romano de leones, ¿no? Los echaban, los ponían a corretear a los leones, algunos ni corrían, y bueno, ¿no? Eran asesinados, pero no renegaban de la fe, ¿no? Cuando confesaban a César, ¿no? Confesaban delante del César que Jesús era el Señor. No era fácil hacer eso, lo podemos leer en 2 segundos. Pues confesaban al Señor Jesús delante del César, ¿no? O eran echados a los leones, pero no se rajaban. Pues que me coman los leones. No perseveraban hasta el momento en el que su vida era quitada. No, hasta ese momento, ¿no? Hasta ese fin de su vida, ¿no? Lo puedo traer como principio, ¿no? Esto, les digo, está hablando de un tiempo profético, pero podemos aplicarlo, que esas personas, aún sabiendo lo que les iba a pasar cuando decían, Jesús es mi Señor, y que sabían qué iba a pasar con ellos, perseveraban con esa firmeza, ¿no? Y ahora, ¿qué de nosotros? Bueno, pues es que ahora no hay leones, pero si hubiera leones, yo me aventaba a los leones, man. Yo solo me iba. Le voy a leer. Yo sé que algunos de ustedes ya se la saben, ¿no? Algunos que son fans de este cantante. Y les voy a leer algunos párrafos de una canción de Marcos Vidal. Algunos de ustedes la conocen, se llama Cristianos, esta canción. Y bueno, les voy a leer algunos pedacitos nada más, ¿no? Dice, antes les llamaban nazarenos, dice después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Dice, hay tantos. Antes, al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy, al contemplarlo, se repite, ved cómo se separan. Y luego dice, ¿cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Dice, hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Luego dice, antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Y ya la última parte, ¿no? De esto. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. ¿No? Esa es nuestra realidad en nuestra vida cristiana contemporánea. Ojalá hubiera leones, ¿no? Pero, o sea, cada tiempo tiene su dificultad, yo lo entiendo, pero necesitamos hacernos una evaluación acerca de esto, hermanos. Necesitamos evaluarnos, ¿sí? Son evidencias de que hemos puesto la fe, ¿no? En el Señor, ¿ok? Y bueno, hay personas, ¿no? En los sectores de la iglesia que, como les decía, creen que pueden perder la salvación. Ahora, no significa que no son salvos. No significa eso. Que estén mal y que porque crean eso, se vayan a perder, ¿no? O sea, pues hay que tratar de enseñarlo, pero si no se puede, pues no pasa nada, ¿no? Son creyentes, son hermanos y seguramente los vamos a ver en el cielo, solamente que les va a costar más trabajo vivir aquí, ¿no? Porque, digo, en un sentido van a estar preocupados por su salvación, ¿no? En lugar de enfocarse tal vez en otras cosas, pero son creyentes igual que nosotros, así como pudiera haber quienes no lo son, pero como pudiera haber entre los que nos creemos seguros, que no se pierde, quien no sea salvo, quien esté errado y que tenga una falsa confianza en eso, sin estar en las enseñanzas de Cristo. ¿Ok? Bueno.
Ya casi terminamos. ¿Sale? Me voy a brincar un pedacito. Vamos a Hebreos, por favor, versículo 10. Es la última de los versículos que voy a tocar. Capítulo 10, versículo 26, donde aparentemente nos está diciendo que necesitamos cuidar la salvación. ¿Ok? Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Alguien ya lo tiene? Viene. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ajá, gracias. Ahí está, hermano. Si pecas deliberadamente, ya no hay escapatoria, ya no hay otro sacrificio. Bueno, y luego si leen el 27 dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahí está, la pierdes, y no nada más la pierdes, sino que te espera el infierno. ¿Ok? Pero como sabemos, todo texto tiene un contexto, porque si no se hace un pretexto, ¿no? Vamos a ver en lo que hace énfasis, ¿no? En este verso. Y vamos a ir ahí brínquenle el versículo 39 del capítulo 10. Unos cuantos versículos más. Para saber de qué está hablando, a quién se está refiriendo en este versículo 26. Dice el versículo 39, dice, pero nosotros. Ese pero es fundamental. Los que pecan deliberadamente son unos. Pero nosotros, es decir, otras personas, ¿quiénes son los que pecan deliberadamente? A los que escuchan el mensaje, los que escuchan, a los que les predicamos y que conocen, que tal vez han saboreado, ¿no? De esto, ¿no? Ahí en Hebreos también habla acerca de esto, no vamos a ir ya para allá por causa de tiempo, pero han saboreado, saben de esto, ¿no? Compañeros del trabajo que han visto una trayectoria en tu vida, ¿no? Y que le has predicado con tu testimonio, pero que además le has dicho, ¿no? Le has enseñado. Esas personas han gustado, es decir, han tenido conocimiento de que están en pecado y de que necesitan salvación. Pero aún así, deliberadamente, aún sabiéndolo, siguen pecando. Por eso dice el versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿no? Porque esas personas probablemente te acompañaron a la iglesia, fueron un tiempo, pero llegó la hora de que el pastor empezó a hablar acerca del pecado y dijo, no, eso a mí no me gusta. A mí no me gusta que me hablen de eso. A mí me gusta que me hablen de que me vaya bien, ¿verdad? De que voy a prosperar, de que, no sé. Pero a mí no me gusta que me hablen del pecado ni de las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Dice, ¿no? Entonces no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y los que están confiando, ¿sí? Que saben que Dios los va a preservar, ¿no? Que sabemos que la obra es de Él, no de los que, dice, retroceden para perdición. Hay una diferencia entre esos dos. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí estamos bien. Bueno, ya casi para concluir, las conclusiones van a ser 3 versículos que voy a leer, ¿sí? Que nos van a ayudar a reafirmar, ¿no? Esto. Algunos de ellos ya lo leímos la semana pasada. Es Juan, capítulo 10, versículo 27. ¿Sí? Creo que Pietro nos predicaste de eso, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Dice así, versículo 27 de Juan. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Hay una promesa ahí, ¿no? O sea, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Seguridad, ¿no? Los que somos sus ovejas, y Él nos dio vida eterna y dice que no vamos a perecer, ¿no? Y que nadie nos arrebatará de su mano. Luego, Judas
No Judas el Judas, porque ese no escribió nada, ¿no? Judas, bueno, tiene solo un capítulo, versículo 24. Dice así, dice, y aquel que es poderoso, dice, para guardaros sin caída, para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, dice, con gran alegría. O sea, por Él, ¿no? Por su poder, como decíamos la semana pasada, ¿no? Él nos guarda, ¿no? Con su poder, Él se nos va a presentar sin caída y sin mancha, ¿no? En presencia de su gloria y con gran alegría. Y luego termina diciendo, ¿no? Esta doxología es al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Alguien que reconoce esto puede decir esto con el corazón, ¿no? Y con toda gratitud. Alguien que se sabe, ¿sí? Que está siendo guardado por el Señor. ¿Ok? Y luego ya, final, Juan capítulo 6, versículo 39. Dice, Juan capítulo 6, versículo 39, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Luego el 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la promesa, esa es la esperanza, en eso estamos seguros, ¿sí? Que estamos en su mano, que Él no nos va a perder, ¿sí? Que nadie nos arrebatará, y podemos descansar en eso, hermano, ¿no? Pero sin usarlo como un pretexto, como dijimos, ¿no? Sino confiando y de esa manera poder avanzar en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Poder avanzar y entregamos esto al Señor y crecemos, ¿no? Nos vamos, renovamos nuestra mente y hacemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer, obedecer. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí damos por terminada la enseñanza acerca de la seguridad de la salvación. Si hubiera algún comentario, sería bienvenido. Muchas gracias.